y el cerdo es uno de los animales que más se parece al ser humano. Muchas veces lo menciono, por ejemplo, tiene una capacidad de aprendizaje incluso mayor que el perro. Tiene muchas cosas parecidas, órganos parecidos, desde la piel, corazón, etcétera. Y también en cuanto a lo sensorial, animales de producción en general reciben dietas muy poco variadas sensorialmente. Pero como están seleccionados genéticamente, en el caso del cerdo, para ser un animal muy voraz, son pocos los eventos que nosotros tenemos que preocuparnos por bajas de consumo, principalmente el post-destete temprano. ¿Qué tal, estimados escuchas de este podcast by ADM? Sean bienvenidos a una nueva edición. Estamos ya en nuestro episodio número 16. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Jaime Figueroa, a quien le doy la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jaime, por acompañarnos. Bueno, parte de las dinámicas que tenemos en este espacio, Jaime, es que tratamos de que nuestros invitados con sus palabras se presenten. Y bueno, en este caso no será la excepción. Jaime, permítanos conocer un poco más de ti. ¿Dónde has estudiado? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas en tu día a día? Bueno, yo soy veterinario, yo soy chileno primero, veterinario de la Universidad de Chile y posteriormente a mi título fui a hacer estudios de magíster y doctorado a la Universidad Autónoma de Barcelona, en Barcelona, en donde estudié un doctorado en producción animal. Ahí trabajé específicamente con el doctor Francisco Pérez, experto en nutrición, y desde ahí hasta ahora, desde el 2008 hasta este año, me he dedicado todo este tiempo a conducta alimentaria especialmente aplicada al modelo porcino en granjas de producción intensiva. Y especialmente hemos trabajado en nutrición aplicada alrededor del destete para tratar de contrarrestar los problemas de bajas de consumo voluntario. Se me había olvidado. En este momento me dedico a la academia, soy investigador, soy científico. Además hago algo de docencia en la Universidad de O'Higgins, aquí en Chile. Perfecto, Jaime. Pues bueno, bienvenido a este espacio. Quiero preguntarte, ¿siempre has estado ligado a la porcicultura o también tienes experiencia en algunas otras especies? Principalmente cerdos. Yo creo que de mi investigación, ya sea en paper o proyectos, el 90% debe ser cerdos. Pero también hemos trabajado con otras especies, hemos trabajado con modelos murinos, especialmente con ratas. Hemos trabajado con mascotas, con perros y gatos, también en conducta alimentaria. Y en una sola oportunidad, no, en dos oportunidades hemos trabajado también con seres humanos, viendo cómo el estrés crónico puede afectar a la percepción de sabores. Perfecto, Jaime. Bueno, una pregunta que me surge. En el caso del modelo porcino, ¿también sensorialmente es muy parecido al modelo humano? ¿Percibimos los mismos sabores? Es muy parecido, de hecho, es el modelo porcino, cuando uno habla de modelo animal, significa que ese animal tiene características bastante similares al hombre para poder utilizarlo para la investigación. Y el cerdo es uno de los animales que más se parece al ser humano. Muchas veces lo menciono, por ejemplo, tiene una capacidad de aprendizaje incluso mayor que el perro. Tiene muchas cosas parecidas, órganos parecidos, desde la piel, corazón, etcétera. Y también en cuanto a lo sensorial, se parece bastante, si bien, por ejemplo, su sentido del olfato es extremadamente superior al del ser humano, unas 10.000 veces más poderoso, más sensible. eh, en los sabores que el cerdo prefiere y rechaza se parece mucho al hombre. Perfecto, pues es un buen dato. Es un buen dato. Jaime, pues bueno, el tema que queremos hoy conversar contigo en base a tu experiencia son estrategias sensoriales para maximizar el consumo en cerdo. Y para abrir el tema quisiera, digo, normalmente lo tratamos de hacer así, iremos de lo general a lo particular. Lo primero que quisiera o quiero preguntarte es, ¿qué es la saciedad sensorial en los cerdos? ¿Qué es este concepto que has trabajado mucho? Ese concepto lo venimos trabajando hace unos
5 o 6 años por un proyecto adjudicado aquí en Chile, un proyecto grande de dineros de gobierno que nos permitió profundizar en esta temática, pero el concepto es bastante antiguo, parte de los años 80 probablemente, pero con modelo humano y ratón, bueno, rata principalmente. ¿Y qué es lo que quiere decir el concepto? Una saciedad en términos de alimentación significa la detención del consumo al final del episodio de consumo por ciertas señales que el alimento entrega, ¿cierto?, al organismo, que son capaces de detener dicho consumo, señales a nivel del sistema digestivo y del sistema nervioso también. Saciedad sensorial específica significa que esa saciedad normal, ¿cierto?, en el episodio de consumo, puede ser específica a las claves sensoriales que tiene ese alimento. Por lo tanto, si yo estoy sufriendo de una saciedad normal, común y corriente, y yo cambio bruscamente las claves sensoriales del alimento, en muchos animales está comprobado esto, el animal puede retomar el consumo voluntario en cierta magnitud. No va a empezar como si empezara un nuevo episodio de consumo, pero sí puede retomar el consumo y demorar más la caída de este. Por ejemplo, un ejemplo que es muy gráfico es cuando nosotros nos llenamos con un almuerzo, con una cena, y estamos tan llenos que pensamos que no podemos comer más, pero posteriormente cambiamos a un postre y cambiamos completamente las claves sensoriales de un sabor generalmente salado a un sabor dulce. Sí, que es correcto, digo, a todos se nos antoja después de saciarnos con algo salado, algo dulce para limpiar el paladar, vamos a llamarlo así. De esta investigación, Jaime, ¿cuáles son los sabores que detecta el cerdo? ¿Cuáles? Digo, ahorita escuchaba, hablaste de dulce y salado, pero ¿cuáles son los sabores que percibe el cerdo? El cerdo es capaz de percibir los mismos sabores que el ser humano, tiene receptores para ello, y los sabores que prefiere son todos los sabores, que en el fondo descritos y aceptados por la comunidad científica, que son 5 sabores. Los voy a mencionar de lo preferido a lo no preferido. El cerdo prefiere, desde pequeño, de manera innata, el sabor dulce y el sabor umami. El sabor umami es el último sabor descrito. Este no todo el mundo lo conoce. Los que trabajamos en la temática, por supuesto que sí, pero el sabor umami viene del inicio de los 1900, se describe en Japón y significa sabroso en japonés, umami. Okay. Y si el sabor dulce tiene relación con la energía, especialmente con carbohidratos simples, ¿cierto? El sabor umami tiene relación con la proteína y especialmente con aminoácidos. Posteriormente, el cerdo también en algunas investigaciones se ha descrito que prefiere el sabor ácido. Esto no es tan constante, va a depender de la investigación que nosotros encontremos, la fuente del sabor ácido, la concentración del mismo. Y rechaza considerablemente el sabor amargo. El sabor amargo en la mayoría de animales predice intoxicaciones, ¿sí? Elementos en el ambiente que pueden ser tóxicos. Y el sabor salado siempre lo dejo aparte porque es bastante particular, porque eso va a depender del estatus en cuanto a electrolitos que tenga un individuo. Entonces uno puede presentar una apetencia por un sabor salado e incluso uno puede presentar vómitos al consumir sabores salados, pero eso va a depender mucho del estado particular y por lo general son muy bajas las concentraciones de sal incluidas en la mayoría de animales para incentivar consumo, pero lo voy a dejar aparte, probablemente. Ok, entonces haciendo un resumen, Jaime, es dulce, umami, ácido, salado y amargo. Amargo normalmente es rechazo, ¿no? Normalmente rechazo, ahora los estudiantes siempre se quedan con el signo de interrogación, porque hay cervezas que son muy amargas y el ser humano toma cerveza amarga, el café es amargo, el ser humano toma café, algunos, los que nos gusta más o menos el café, lo podemos tomar sin azúcar incluso, pero el amargo si es que existe algún tipo de preferencia, es una preferencia aprendida, pero un ser vivo que prueba la mayoría amargo por primera vez, sí o sí lo tiende a rechazar. El amargo, una vez que lo identificas, es probable que te guste, voy a decirlo así. Tiene que ser asociado con una sensación placentera.
Es decir, tiene que ser asociado, por ejemplo, con azúcar. Cuando uno empieza a beber cerveza, trata de partir por alguna que sea más dulce. O cuando empieza a beber café, de echarle un par de cucharadas por lo menos de azúcar a la taza. Ok, bien. Estos 5 sabores, Jaime, que nos has comentado, dependiendo de la edad del cerdo, ¿son más sensibles a ellos? Es decir, ¿un cerdo joven los puede aceptar mejor que un cerdo adulto? ¿Cómo funcionaría? No tengo en mente algún estudio que haya comparado directa o indirectamente sensibilidad de sabores en cerdo. Lo que sí está claro es que el aprendizaje moldea la percepción de sabores y de aromas también. Por lo tanto, uno podría decir que la experiencia te lleva a poder tolerar, como habíamos hablado recién, el sabor amargo, si es que esa experiencia ha sido positiva, ¿cierto? En el caso de sabores dulces, por ejemplo, lo que sí hay investigación es en seres humanos, en niños, que los niños tienen mucha mayor apetencia por el dulce. Y ahí hay algunas teorías, pero probablemente también tenga que ver con la tasa de crecimiento que tenga ese individuo. Y eso poco a poco baja. Un ser humano adulto tiene mucha menos apetencia por dulce que un niño. Pero en cerdo no tengo fresco, por lo menos, que creo que no existen, me puedo equivocar, algún estudio que directamente haya comprobado sensibilidad de sabores a través de las distintas etapas. Recordemos igual que los cerdos llegan a la preadolescencia y en berracos o cerdas adultas se ha trabajado poco. Jaime, ¿qué, qué es lo que puede, bueno, qué es lo que pasa cuando nosotros damos una dieta monótona, una dieta que todo el tiempo tiene el mismo sabor, y cuando la comparamos contra una dieta que tiene distintos sabores o distinta variedad de sensorial? ¿Qué es lo que veríamos en el cerdo? Esto parte probablemente, como les mencioné, con ratas y humanos, pero de manera bastante paralela, nosotros el 2017, junto con el grupo de Wageningen, que nos conocemos directa e indirectamente, no hemos trabajado juntos, pero sí tenemos líneas de investigación parecidas. Nos dimos cuenta en los congresos que empezamos a trabajar los dos en saciedad sensorial específica en cerdo, porque se había quedado estancado un poco en humano y en rata como modelo humano para entender la fisiología del fenómeno. Pero no nos tenemos que olvidar que no solamente cerdos, perros, gatos y animales de producción en general reciben dietas muy poco variadas sensorialmente. Pero como están seleccionados genéticamente en el caso del cerdo para ser un animal muy voraz, son pocos los eventos que nosotros tenemos que preocuparnos por bajas de consumo, principalmente el post-destete temprano, ¿cierto? Entonces, no se le había dado mucha importancia y empezamos a investigar un poco. Wageningen ha trabajado en los papers que tiene publicado, por lo menos básicamente en lactancia, y hay algo de lactancia requerida, pero en lactancia es bastante complejo trabajar por el efecto de la madre, que es un efecto confusor. Los animales comen muy poco, si que se les añade creep feed. Yo no sé en México, pero aquí en Chile nosotros estamos a día 21, lo cual es muy precoz, entonces menos tiempo todavía para consumir alimentos sólidos. Y nosotros empezamos a trabajar en recría o transición, como le dicen en España, ¿cierto? Que es la etapa post-destete, unas 7 semanas desde el destete hasta el comienzo del engorde. Y aquí nosotros exploramos no solamente el sabor, sino que la mayoría de sentidos, ¿sí? El sabor, el olor, el color y la textura del alimento. Hemos publicado poco, estamos en debe con los artículos que tenemos, que deben ser unos 5 o 6, que tenemos harto trabajo todavía. Eh, de lo que hemos publicado algo en aromas, en olor, y en congresos hemos sí mandado trabajos con todos los sentidos. Y de una u otra manera, cada, 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 cada vez que nosotros eh, generamos una alternativa, ¿cierto?, a esta monotonía, generamos una variedad sensorial, hemos tenido respuestas positivas en lo conductual y lo más relevante, también en lo productivo.
¿sí? Entonces, con textura, con aroma, con sabor, se da una. Textura, aroma, sabor, color, hemos tenido buenos resultados en lo conductual y eso después lo extrapolamos principalmente con sabor, que fue lo que funcionó mejor, a lo productivo teniendo dos pruebas, una controlada y una completamente comercial, que dieron buenos resultados. Ok, Jaime, hay una pregunta que me viene a la cabeza. Aquí en México he visto con varios productores que normalmente el olor o el sabor que utilizan en sus alimentos de gestación y lactancia tratan de replicarlo en el cerdo a partir de la etapa postdestete. Aquí en México estamos destetando entre 21 y 24 días y tratan de ese olor mantenerlo desde esa etapa de destete hasta que el cerdo llega a mercado. Es decir, el cerdo siempre come el mismo olor y el mismo sabor. ¿Tú cómo ves esta práctica en base a tu experiencia y lo que hoy has estudiado? Para entender un poco la pregunta, porque se suele separar entre un aroma añadido, por ejemplo, un flavor artificial que se añade en el núcleo, y los propios volátiles que puede tener los ingredientes. Entonces, lo que me menciona es que la industria elige un solo aroma añadido y ese lo mantiene durante todo el tiempo. Así es, un flavor que mantienen, no sé, les gusta el aroma, frutos rojos vamos a ponerlo, gestación hasta que el cerdo se va a mercado, todo el tiempo el alimento tiene un olor a frutos rojos. Ahí, antes de dar una respuesta, probablemente hay que entender un par de conceptos. El primero es el de neofobia. Es decir, si es que yo voy cambiando la dieta de cualquier animal, o de la mayoría por lo menos en los cuales se ha estudiado, y lo pueden ver con sus propias mascotas a veces. Si es que a mí un día se me olvidó, ¿cierto? Comprarle alimento nuevo y veo que no tiene mi perro alimento en casa y el supermercado está cerrado y tengo que comprar el alimento que hay, voy a generar un cambio brusco de dieta. Ese cambio brusco de dieta puede acarrear, y ustedes lo deben saber mejor que yo, incluso problemas digestivos, ¿sí? Pero también neofobia, también un temor al consumo, ¿sí? En muchas oportunidades. Ahí el alimento de perro, bueno, muchas veces puede tener altas coberturas grasas que son muy, muy palatables y ya habría que ver cuál juega más fuerte o no. Pero ese sería el problema de generar un cambio brusco de dieta, incluso solamente en lo sensorial, aunque mantuviese todos los ingredientes iguales, ¿sí? Si yo voy cambiando mucho, el animal lógicamente que va a pasar por periodos de neofobia que van a ser baches en su consumo voluntario. Entonces, lo que nosotros hemos visto, el mantener un solo aroma tiene algún beneficio, lógicamente, que no va a tener que pasar por estos baches de neofobia, ¿sí? Ahora, los baches de neofobia no duran mucho tampoco, porque el animal, a través de los beneficios del alimento, se va dando cuenta que el alimento no es tóxico, por lo tanto que no tiene que tener miedo hacia el consumo de ese alimento. Por lo tanto, lo que nosotros vimos en esta investigación, en estas investigaciones, es que cuando yo meto muchos aromas para generar variedad sensorial y contrarrestar la saciedad sensorial específica, voy a tener cierto grado de neofobia. Pero después las consecuencias positivas son mayores a esa baja de consumo. Y lo que nosotros hemos visto es que podemos llegar al final de la recría, es decir, a la semana 7 post-destete, con mejores ganancias de peso, con pesos que tienden a ser mejores. Cuando hablo de mejores y que tienden, hablo en términos estadísticos, pero que son mejores. Si es que aumento, probablemente el número de observaciones van a ser mejores. Entonces, en cuanto a ganancia, en cuanto a peso, e incluso en cuanto a índice de conversión de alimento. Entonces, es algo negativo que sucede cuando meto cosas nuevas a una dieta, pero esas cosas nuevas me permiten después tener más juego para generar variedad e ir incentivando el consumo en el cerdo. Pónganse a pensar que el cerdo en naturaleza no come una misma dieta, ¿sí? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer aquí es volver un poco, en lo posible, a un estado más natural del cerdo, en donde cada clave sensorial predice un input nutricional distinto, ¿sí? Y no está todo mezclado en una sola dieta que el cerdo se podría encontrar. Ok, esta parte, Jaime, me lleva a preguntarte lo siguiente. Has hablado de tener mayor saciedad sensorial, mayor variedad
tiene beneficios y hablaste del bienestar. Esta parte, ¿cómo la podemos medir? ¿Cómo podemos unir la parte de que la saciedad sensorial nos va a dar mayor bienestar? ¿Qué beneficios, vamos a decirlo así, a nivel de bienestar puede traer y traducirlos en producción? Muy buena pregunta, porque nuestro grupo de investigación junta líneas de bienestar animal con líneas de nutrición aplicada. De hecho, trabajamos con otra investigadora aquí en Chile, Daniela Luna, una muy buena investigadora en bienestar animal. Y no es trivial, no es tan fácil la extrapolación, especialmente con las mediciones, ¿sí? Nosotros tratamos de establecer, por ejemplo, alguna medición que esto genere una mayor recompensa en el animal y esa mayor recompensa sea capaz de traducirse en un aprendizaje hacia otra cosa diferente en términos cognitivos. No fuimos capaces de evidenciar nada. Medimos cortisol también y medimos otros parámetros sanguíneos de la línea blanca para ver si había alguna diferencia. No observamos nada. Medimos variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una técnica que hace algunos años se está utilizando mucho. No es frecuencia cardíaca pura y dura, sino que es cómo varía a través del tiempo según las emociones posibles de los animales. Y ahí algo vimos, pero todavía está en pañales. Si me preguntan, no son datos robustos como para poder asegurar 100% que la variedad sensorial genera cambios cuantificables en el bienestar de los animales. Entonces, la respuesta es, no hemos observado nada aún. En el grupo de Wageningen directamente tampoco observó nada, pero sí hay ciertas cosas que se pueden extrapolar. Por ejemplo, que el cerdo tiene mayor control sobre su medio ambiente, ¿sí? Eso va a depender si la variedad la generamos simultáneamente o nosotros le vamos generando día tras día una variedad, que son dos estrategias completamente diferentes, ¿no? Es como estar en un banquete, tengo opción al mismo tiempo a comer muchas cosas o cada día voy a recibir algo nuevo. Sí se ha visto entonces el grupo de Wageningen aumentan los tiempos de exploración, aumenta el control sobre el medio ambiente, pero en términos fisiológicos no hemos visto, y ellos tampoco, algún parámetro de bienestar directo que te pueda decir, bueno, además de lo productivo y conductual, tengo, no sé, un menor grado de estrés en ciertas etapas problemáticas. Todavía no, pero la lógica dice que debiese ser así. Ok, es muy interesante, Jaime. Hoy, digo, voy a ir un poquito hacia atrás. Hoy, ¿qué parámetros miden ustedes para la saciedad sensorial? Digo, nosotros que estamos quizá más metidos en la parte de productividad, pudiéramos pensar, si hay mayor variedad de sabores, vamos a tener mayores ganancias, mejores conversiones. ¿Ustedes cómo lo están haciendo? ¿De esa misma manera? Si ese fue el final del proyecto, es decir, cuando ya hicimos todo lo conductual, todas las mediciones posibles de bienestar, nos metimos en lo productivo tal cual como dices tú. Es decir, medir en un estudio durante toda la recría cuáles son los consumos, cuáles son las ganancias, cuáles son las conversiones, cuáles son los pesos finales. Si hay alguna diferencia con índices de diarrea, si hay alguna diferencia sanitaria, si hay diferencias de mortalidad, etcétera. Ninguna diferencia en términos ni de mortalidad, ni sanitaria, ni de diarrea, con beneficios productivos como los que te mencioné anteriormente. Y los otros parámetros los medimos principalmente a través de conducta alimentaria con videograbaciones, ¿sí? Medimos frecuencias de aproximación al plato, tiempo de permanencia en plato, palatabilidad, que es un concepto que creo que la industria no lo ha trabajado muy bien y quizás valga la pena hacer solamente una pequeña mención después. Medimos también aprendizaje asociando los aromas con algún beneficio y después viendo en pruebas de preferencia o de aceptabilidad. Es decir, es todo un pool metodológico de conducta alimentaria de manera directa o a través de videograbaciones y esto finalmente, bueno, y parámetros fisiológicos también que midan un posible beneficio en cuanto a bienestar y esto posteriormente se lleva a lo productivo. Y lo que te mencioné, el término palatabilidad, siempre lo trato de meter en cualquier clase o cuña porque creo que ayuda mucho, porque nosotros en producción animal durante mucho tiempo
trabajamos el concepto de palatabilidad, que de hecho a mis estudiantes les es casi imposible pronunciar, ¿no? Porque es una palabra grande. Palatabilidad, que nosotros la definimos en un proyecto anterior que tuvimos como el placer al consumo. Para simplificarnos todo esta definición, que es un párrafo enorme, según qué autor nosotros leamos, pero básicamente es el placer al consumo, ¿cierto? Cuán palatable es un alimento, cuán placentero es un alimento para un animal. Y esa palatabilidad depende de muchos factores, no solo del alimento, sino que también del estado del individuo. Un individuo estresado no va a sentir el mismo placer al consumir un alimento que un individuo que no lo está. Y al ser placer, la palatabilidad no se puede medir a través de pruebas de consumo clásicas. Es decir, la industria solía pensar, yo tengo 2 corrales. Cada corral recibe un tratamiento en cuanto a alimentos. El corral 1 recibe A y el corral 2 recibe B. Si es que el corral 1 come más alimento que el corral 2, yo voy a decir que la dieta A es más palatable. Y eso es completamente incorrecto, porque la palatabilidad no se relaciona directamente con el consumo. Y la manera más fácil de entenderlo es qué pasa si yo a ti, Arturo, te doy un día solamente arroz o frijoles, qué sé yo, no sé, para que comas ad libitum, ¿cierto? Durante un día, y al otro día te doy solamente miel o dulce de leche. ¿Qué podrías comer más en términos de cantidad? Bueno, de cantidad, sin duda yo creo que lo salado. Más allá del sabor, la respuesta generalmente es lo que tenga menos densidad energética, ¿ya? Entonces tú podrías comerte 1 kilo de arroz, pero no podrías comerte 1 kilo de miel, porque la densidad energética es mucho mayor en la miel. Por lo tanto, podría pasar perfectamente que el alimento más consumido no sea el más palatable, como en el caso del arroz y la miel. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros solemos decir, bueno, la prueba funcionó muy bien, los animales comieron mucho más el alimento A, por lo tanto es más palatable. Ojo, que quizás no es el más palatable, quizás la concentración del aditivo o del ingrediente está mal formulada. Sí, es una reflexión muy buena porque yo no lo había pensado así, pero sí, el cuando comes azúcar o algo con alto en energía, quedas saciado más rápido. Sí. Pues sí, no lo había pensado, ese es muy bueno el ejemplo. Te aseguro, Jaime, que no se me va a olvidar ya. Es cuestión de energía, no de sabores. O sea, es una combinación, pero la energía cumple un rol muy, muy importante. Sí, sí, sí. Digo, como has puesto el ejemplo, creo que es más importante la energía que el sabor en ese ejemplo. Digo que obviamente sé que lo has exagerado un poquito, pero sí es así, ¿no? Bueno, Jaime, pues estamos llegando a la recta final y quiero preguntarte cuáles los planes que tú tienes con tu investigación, hacia dónde quieres llegar. Esta investigación ha causado harto interés. De hecho, yo suelo publicar muy poco en redes sociales, pero mis tesistas a veces sí. Entonces, el otro día me di cuenta que ha causado mucho interés y también con conversaciones del grupo de Wageningen. Ahora empezamos un proyecto en conjunto con el grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene un proyecto más grande, pero en cierta parte del proyecto quieren que yo participe con variedad sensorial. Creo que es una estrategia que tiene toda la lógica biológica, que ha sido poco explorada en el mundo productivo y que puede tener resultados significativos en cuanto a lo productivo, porque a nosotros los científicos siempre se nos critica que estamos estudiando la última molécula, una idea muy rebuscada y que es poco aplicado, ¿no? Entonces siento que de toda la investigación que hemos hecho en estos 15, 17 años, esto es una de las cosas más aplicadas que hemos visto, porque en las 2 pruebas productivas nos han dado muchos resultados significativos. Entonces, la pregunta es cómo poder aplicarlo de una buena manera. Y eso es lo que yo creo que viene, ya sea en combinación con un proyecto gobierno-empresa, porque no es tan trivial cómo aplicarlo, cómo generar variedad sensorial. Por ejemplo, una de las pruebas que nosotros hacíamos muy controlada era generar variedad sensorial diaria. Si todos los días cambiarle la dieta al cerdo en cuanto a aromas, ¿no? Con 3 aromas y una rotación diaria.
En el fondo hacíamos un 3, 3, 3, 3 hasta llegar al final. Yo sé que eso es inviable para la industria, pero después lo hicimos de manera semanal, un poco obedeciendo con la granja que trabajamos al llenado del silo. Y eso sí era factible. Y eso también, perdón, dio resultados significativos. Por lo tanto, yo creo que la conversación que hay que tener es cómo poder aplicar esto. También se pueden jugar con distintos colores de manera simultánea, que no sería un gran costo, sino más bien una inversión pequeña. Aparatos que puedan exprayar ciertos volátiles en alguna parte de la línea de alimentación. Es decir, ideas existen, ahora tenemos que ver cómo poder entonces aplicar esta información que creo que es muy valiosa, tanto la de nosotros como la de Wageningen, para poder mejorar la producción. Sí, de hecho, es una pregunta que pensé en hacértela y cada cuándo rotar esos olores, esos sabores. Yo creo que cada semana o cada 2 semanas es muy viable porque conozco la infraestructura de varias empresas, bueno, al menos aquí en México, y creo que si hay esos beneficios que hoy nos has comentado, probablemente sea una buena opción y con muchas posibilidades de poder ejecutar. Sí, concuerdo contigo. Pues, Jaime, pues se nos ha terminado el tiempo de este espacio. Quisiera pedirte algún mensaje que quieras dejar en los productores que te están escuchando a través de este espacio. Uf, qué difícil. Yo creo que el mensaje es que existen todavía brechas en la producción. Cada país tiene más o menos brechas. Algunos tenemos brechas todavía en términos de bienestar animal, nutrición. Cada vez avanzamos más y probablemente existan menos desafíos que hace 30 años, 40 años, pero siguen existiendo. Y esos desafíos tenemos que trabajarlos de manera conjunta entre la academia, la ciencia, la industria y el gobierno. Si no trabajamos los tres de la mano, siempre cojea esta pata, ¿no? Si es que el gobierno no está realmente involucrado, bueno, hay problemas de normativas, restricciones, etcétera, etcétera. Lo mismo la ciencia, si es que no entendemos como ciencia que esto tiene que ser aplicado, nos van a mirar como bichos raros casi siempre, que no estamos imaginando cosas que son muy improbables. Y si la industria no se abre también un poco a probar cosas nuevas, quizás a hacer alguna prueba piloto con la academia y darnos la oportunidad de ir viendo cómo esta ciencia básica puede ser aplicada, tampoco podemos avanzar. Entonces, el mensaje para todos los países creo que es lo mismo, ¿no? Los países que realmente han triunfado en estos modelos están muy de la mano la academia con la industria y el gobierno, para un fin común final que es entregar cierto alimento para la población. Perfecto, Jaime, pues muy cierto, digo, la verdad es que sí vemos que las industrias que florecen es una integración de estas 3 partes que has comentado y pues bueno, esperemos que en nuestros países latinoamericanos en general, pues sigamos en esa línea ascendente de la producción porcina. Jaime, no me queda más que agradecerte el que hayas estado aquí, espero no sea la última ocasión que nos acompañes y ha sido un gusto estar contigo. Muchas gracias, Arturo, para mí también. Gracias y gracias a todos los que han llegado hasta este momento. Esperamos sigan acompañándonos en un próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por escuchar este episodio de Podcast by ADM. Síguenos en nuestros canales oficiales para más contenido como este.